Le tengo el remedio. 7:37, momento Le tengo el remedio, y hoy viernes vamos a hablar del manejo del dolor con medicina alternativa, pero especialmente en dos poblaciones, en niños y en adultos mayores. Y para hablar de eso nada más y nada menos que la doctora Catherine Pérez, que siempre nos acompaña para hablar de estos temas. Gracias por estar aquí, doctora, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias para ustedes. Bueno, lo más importante o la consulta que más se repite es ese manejo del dolor. ¿Cómo hacemos para manejar ese dolor tanto agudo, crónico y en estos dos tipos de poblaciones? Muchas veces también nos preguntan para qué es esta medicina alternativa y complementaria, y uno de sus objetivos es ese, ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, manejando dolor e inflamación. Doctora, especialmente con los niños y con esos niños que apenas están empezando a comunicarse, a veces resulta un poco frustrante no entender de pronto qué realmente les duele, cuál es ese consejo para poder identificar un dolor y de la misma manera clasificarlo como urgente o no para poderlo manejar con medicina alternativa. Es lo más importante cuando tú dices de estos bebés, estos niños tan pequeñitos que aún no sabemos por qué se quejan o cuál es su motivo del llanto. Lo más importante es saber cuál es su irritación. Ellos generalmente tienden a tocarse si es el oído, o también no reciben si es algo como de dolor de garganta. Obviamente vamos a ver cambios en su comportamiento, decaimiento, malestar general, fiebre, que no reciba nada de comer. Estas son indicaciones para una valoración prioritaria o de urgencias. No podemos esperar a simplemente darle la agüita, o de pronto ya le dimos el medicamento indicado por su pediatra o por su médico de cabecera y no vemos una mejoría. Es indicación para ir por urgencias. Doctora, estamos hablando precisamente del manejo de ese dolor, pero entonces desde la medicina alternativa, ¿qué opciones existen para ese manejo? Se conoce mucho las agujitas, lo de acupuntura para cuando uno tiene algún malestar en zonas específicas, pero ¿cuáles son esas terapias que existen para ese manejo del dolor? Bueno, en los niños de pronto la acupuntura o el uso de estas agujas puede ser algo incómodo, algo molesto. Entonces lo que hacemos es un tipo de masaje que se llama tuina. Es masajear esas zonas de acupuntura en donde también se puede estar causando ese malestar. Entonces, digamos que un dolor de cabeza, un dolor de oído, un dolor de garganta, podemos hacer un masaje específico en toda la zona respiratoria, a nivel cervical, a nivel de garganta, y para hacer este masaje podemos utilizar lo que son los aceites esenciales, que son ahora pues muy utilizados o escuchados. Muchos de ellos se pueden aplicar de manera tópica o también colocarlos en algún difusor. Esta sería una técnica ideal para poder iniciar un manejo agudo o crónico en un niño, siempre y cuando ya hayamos descartado que son signos de alarma. Doctora, ¿todas las personas pueden recibir ese tipo de tratamientos? Este tratamiento y la medicina alternativa complementaria es para todo el mundo. Lo más importante es asistir a un médico especialista en esta especialidad, ya que la idea no es manejar simplemente un síntoma, hay un dolor de cabeza, un dolor de brazo, sino lo que hacemos es una historia clínica integral, saber desde el origen, desde cuándo empezó este dolor, si es un dolor crónico, si es un dolor agudo, cuál fue la causa, en qué estábamos realizando, si ya fue debido a un accidente, a un golpe, a un trauma, y esto ya nos va a permitir clasificar qué técnica vamos a realizar, cómo lo vamos a guiar, porque pues no es un manejo generalizado, sino que hay que individualizar mucho al paciente. Muy importante esa precisión, doctora, porque usted decía ahorita, se puede hacer, por ejemplo, un masaje, y uno dice, pues yo le puedo hacer un masaje si le está doliendo ahí en esa zona. Entonces siempre ese llamado como acudir a ese especialista, y cómo identificar qué sí es el especialista y que no se requiere algo más urgente. Así es, muchas veces igual, digamos que en la consulta yo intento siempre comunicar y saber si la persona o si la mamá o el familiar entendió lo que vamos a hacer, porque sí, es algo que podemos hacer en la casa, pero siempre desde que hayamos tenido una valoración, una indicación y una guía por el especialista. Entonces, no porque al niño o al señor de la esquina le dieron tal manejo, a mi hijo va a hacer el mismo funcionamiento, no es así. La idea es que esto sea complementario junto con tu médico de cabecera, ya sea pediatra, sea médico internista, médico familiar, pero que sepamos que todos estamos en pro y en el beneficio de la calidad de vida de nuestros pacientes. Doctora, muchas veces usted ha hablado de la importancia que tiene conocer las manos y los pies para poder tratar dolores en otras partes del cuerpo, incluso afectar de manera positiva a través de la medicina alternativa los órganos. Y a mí me resulta un poco increíble pensar que si de pronto hace un contacto en alguna parte de la mano podría estar aliviando un dolor en otra parte del cuerpo. ¿Cómo funciona eso? Y por favor, explíquenos en las manos qué partes del cuerpo podemos encontrar.
Claro que sí, lo que pasa es que para nosotros en la medicina alternativa y específicamente en la medicina china, nuestro cuerpo está lleno de canales o meridianos, en donde vamos a encontrar que si hay alguna afectación a nivel pulmonar, a nivel del hígado, a nivel del intestino, o que por aquí, por este meridiano está mi dolor, puede haber o un bloqueo o un exceso en estos órganos. Por eso en la medicina china es importante saber que salud es que haya buena energía, que haya un bombeo de sangre adecuado y que hayan unas defensas también adecuadas. Por eso cuando colocamos las agujas en estos puntos en específico, entonces queremos mejorar esa función, que nuestra energía fluya, que nuestra sangre también esté presente, que nuestras defensas aumenten. Entonces pues en nuestra mano y en nuestros pies es donde también se originan muchos canales. Entonces es donde podemos encontrar y que manejamos mucho el dolor en nuestro intestino grueso 4. Esto es un punto en donde podemos manejar tanto dolor físico como emocional. ¿Y qué hay que hacer ahí, doctora? Podemos hacer simplemente un masaje, Para una presión, algo. acupresión, entonces hacemos presión, se utiliza mucho en los niños o pues también en el adulto mayor cuando no queremos utilizar la aguja. Otro punto importante que ayer estábamos revisando en una capacitación es nuestro punto aquí finalizando el esternón. Nos llaman el REN 15, es un punto en donde se polarizan mucho las emociones y principalmente nuestros alimentos. Y nos decían mucho, si yo me siento a comer y estoy cargada de pronto de tristeza, depresión, rabia, todo lo que pasa, todos mis alimentos me están alimentando de eso, de esa emoción, tristeza, rabia, me senté a almorzar, qué sé yo, viendo un partido de fútbol y esa euforia y esas ganas, ese grito, pues estoy alimentándome de esa euforia, de esa alegría, de ese entusiasmo, o porque no, pues tuve un mal día y hasta ahora me puedo sentar y estoy triste, estoy decepcionado, todos esos alimentos me están dando entonces esa polarización y eso también pues es una carga tóxica para nuestro cuerpo que de alguna manera o me va a generar reflujo o es que me tomo un vaso de agua y ya me distendí, me generó agrieras, me generó reflujo y todos esos son dolores que de pronto van acumulándose y se va presentando esas alteraciones en nuestro día a día. Estos puntos que nos señalas, que aquí en la mano, que aquí, aquí donde nos estás mostrando. En el externo. En el externo. ¿Eso es algo que uno puede hacer en el día a día? Es decir, yo hoy me voy a hacer un masaje acá o eso en realidad no sirve. Sí, la idea es que hayas tenido una indicación por tu médico, saber qué punto debo de pronto estimular, aparte de lo que hacemos en la consulta, aparte de la sesión, entonces ya utilicé la aguja o utilicé la terapia neural en donde apliqué el medicamento también, se puede en estos puntos o en estos puntos interferentes y ya entonces se deja como consejo en casa, obviamente lo que siempre hemos hablado, una muy buena alimentación, una buena hidratación, actividad física, una higiene del sueño y si hay que estimular algunos puntos con aceites esenciales o hacer alguna técnica de respiración o de relajación, pues se le hace saber al paciente. Doctora, ¿hay dolores emocionales que se vuelven dolores físicos? Totalmente. Para nosotros, y por eso te he dicho desde el principio, esto es una valoración integral en donde las emociones muchas veces es la base de tantas enfermedades y como de pronto hablábamos en entrevistas anteriores de desintoxicar mi cuerpo, lo primero es eso, desintoxicarme y saber cuál es esa emoción que estoy viviendo del día a día, porque ya se nos vuelve normal que es el estrés, que es la ansiedad, que es la tristeza, que es la decepción, que es la rabia, pero pues tampoco lo manejamos, nos quedamos simplemente es que vivo en esta emoción y todo esto me está generando entonces a futuros migrañas, problemas gastrointestinales, dolores musculares, estoy generando ese desequilibrio entre el yin y el yang y entonces o hay un exceso del uno o hay una deficiencia del otro, generándome entonces todos estos dolores físicos o malestares. ¿Y eso también se puede tratar con medicina alternativa, por ejemplo la depresión? Totalmente, entonces lo manejamos con las esencias florales, que ya es diferente a los aceites esenciales. También hemos escuchado o hablado mucho de los adaptógenos, que son esos extractos que vienen de nuestras plantas, que son muy completos y nos ayudan tanto a manejar síntomas físicos, pero principalmente nuestros síntomas emocionales. Hay también otra técnica como es la homeopatía. De pronto vemos mucho que él está tomando esto, entonces yo también lo voy a tomar. La homeopatía es muy importante que hagamos una muy buena repertorización, que es saber cómo son los síntomas y la personalidad específica del paciente que estoy atendiendo, porque muchas veces mi migraña no es la misma a la de mi compañero o a la de mi compañera, entonces por eso siempre ir al especialista y hacer una muy buena historia clínica de nuestros síntomas y signos.
Doctora, nos dice aquí Elsa Sánchez que tengo un problema en la rodilla, el dolor es crónico, ¿cómo hace? Y pues eso fue al parecer por un golpe. Entonces ella nos dice que es crónico y posiblemente una de las causas fue un golpe, pero también nos tendríamos que entrar a revisar cómo es esa hidratación, cómo es esa actividad física, que generalmente pasa que hay una deficiencia, una disminución de nuestro yin, es decir, hay sequedad en nuestras articulaciones. Por eso empezamos a notar esta dificultad para movernos, para arrodillarnos, para levantar o subir nuestras articulaciones. Entonces lo más importante es, uno, que hagamos entonces esa evaluación. Obviamente si tienes imágenes, las podemos revisar en una consulta, pedir laboratorios o si es necesario una radiografía, una resonancia y empezar el tratamiento. ¿Qué podemos realizar? Acupuntura, terapia neural, utilizar nuestros aceites esenciales, también ya si es necesario alguna suplementación con algún adaptógeno, con algún suplemento, con alguna vitamina, en nuestros alimentos que consumamos, digamos que mucho en el caso del dolor articular y lumbar. La curcumina que conseguimos pues en la cúrcuma, lo podemos utilizar en nuestro día a día, en nuestros alimentos. Doctora, que la curcumina solo se activa si lleva pimienta, ¿es eso cierto? Debemos activarla con la pimienta negra. Muchos tomamos que el agüita con cúrcuma, pero nunca las activamos con la pimienta negra y ellas son un complemento el uno para el otro. Y eso nos ayuda mucho en el tema articular. Estoy pensando también en el tema de los deportistas. Hay muchos adolescentes que están en escuelas deportivas. Estos lesiones que musculares también pueden ser, mientras practican deporte, también se pueden tratar con la medicina alternativa. Claramente. ¿Y hay algo preventivo? Claro, lo más importante que tengan una muy buena alimentación e hidratación. Muchas veces estamos en este corre-corre y está perfecta la actividad física, pero si tampoco tenemos un buen descanso, un buen entrenamiento, un precalentamiento, un estiramiento y posterior a tu actividad también recuperar nuestros músculos, pues es ahí cuando presentamos estos tipos de lesiones. Digamos que ya algo más tópico y del momento, podemos utilizar el árnica o la caléndula, que son antiinflamatorios muy buenos, que vienen también en presentación de crema, de gel y hasta en los mismos aceites esenciales. Entonces, lo más importante es que tengamos desde la alimentación y la hidratación estos recursos naturales que tenemos para nuestro bienestar. Doctora, hablar del dolor a veces, Rafa, resulta un poco condescendiente porque es absolutamente relativo. Cada quien vive el dolor de una forma diferente y puede ser la misma condición médica. Pero, por favor, hablemos de las personas, ya para terminar, doctora, de las personas que tienen enfermedades terminales, por ejemplo, como el cáncer, que tienen que acudir a la morfina para pasar sus días porque es absolutamente doloroso y angustiante pues llevar esa enfermedad encima. Desde la medicina alternativa, ¿hay alguna opción para estos dolores que ya exceden pues lo que nosotros imaginaremos que se siente el dolor? Claro, lo más importante es generar esa calidad de vida que tanto busca el paciente, disminuyendo ese dolor y esa inflamación. Entonces es hacer una valoración complementaria a todos estos medicamentos químicos que estamos consumiendo. Desde los adaptógenos podemos ayudar mucho a manejar el dolor, la ashwagandha, la melena de león, reishi, los mismos aceites esenciales cuando son dolores pues muy tópicos al tacto, los podemos utilizar. También hay algunos suplementos o de pronto mejorando estas defensas con la vitamina C, siempre valorando si es necesario en tu caso, según tu cáncer, si se le permite al paciente realizar todos estos procedimientos. Pero lo importante es saber que sí hay otras alternativas, que hay otros fármacos vegetales u otras opciones que nos pueden mejorar estos dolores y complementar el tratamiento que está realizando. Y por supuesto la recomendación siempre consultar a los especialistas. Doctora Catherine Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias a todos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.